Bien, entonces mencionábamos que la confesión tiene tres dimensiones, eh, y entonces nosotros esta mañana deberíamos reflexionar cuándo deberíamos pedirle perdón a alguien que hemos agraviado. Y aquí eh, quiero detenerme un poco porque a veces nosotros, sin a veces darnos cuenta o sin haberlo considerado, hemos dañado a las personas que más amamos. Y quiero que empecemos cada uno, y esto es muy personal, que empiece desde su casa, desde su hogar, a mirar si de pronto tendría yo que hablar con mi compañero, con mi compañera de vida, con mis hijos. He causado dolor en sus vidas que hasta el día de hoy no me he puesto a cuenta con ellos, no he pedido perdón. He sido causante de pronto de dolor, de tristeza, de alguien en la iglesia, un hermano, una reunión de juntas, se salió de tono, ofendí a alguien, hablé mal de alguien. Y entonces, si ha sido así de esta manera, yo creo que este proceso espiritual tiene que ayudarnos para tener la valentía, porque, ¿saben? Pedirle perdón a Dios no es tan difícil. Usted puede doblar rodillas y confesarle a Dios sus culpas, pero ya cuando yo tengo que ir a confesarle mi pecado a alguien, no es tan fácil, ¿sabe? No es tan fácil venir y pedir perdón, pero cuando nosotros podemos hacerlo, cuando tenemos la capacidad de venir y hablar con alguien, eso trae paz a nuestro corazón. Eso nos da tranquilidad. Puede ser que nosotros hayamos cometido un error de tipo público y hablamos especialmente hacia la iglesia y entonces debemos es confesarlo públicamente. Ya igual todo el mundo lo sabe. Entonces también debe haber esa confesión. ¿Y cuándo deberíamos confesar nuestros pecados únicamente a Dios? Les voy a contar algo. Cuando uno va al libro de Mateo, en el capítulo 5, ese es el sermón más largo que presentó Jesús. Si ustedes pueden ir allí a sus Biblias, los que están ahí, si no hay problema, les voy a compartir. En el capítulo 5 del libro de Mateo, el Señor nos presenta una dimensión de la oración un poco desconocida para los discípulos, porque ellos tenían dos modelos bajo los que habían crecido. Entonces, en el capítulo 5 es el Sermón del Monte y es el sermón más largo que Jesús predica, va hasta el capítulo 7, encierra todo el sermón. Empieza con las bienaventuranzas, luego les dice ustedes son la sal, ustedes son la luz, habla de la ley, habla sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre la venganza, sobre el amor a los enemigos, sobre la limosna, y también habla sobre la oración. Ya cerrando ese sermón, digamos de la manera que, o el llamado que hacen ese sermón, está en el versículo 24 del capítulo 7 y les dice a cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que yo les estaba mencionando, y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente. Y entre esas cosas, él habló ahí de la oración. En el capítulo 6, versículo 5, les dijo, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie y en las sinagogas. Y aquí el Señor le pone algo al tema y le dice, miren, la oración no es como lo hacen los fariseos, los hipócritas, porque ellos aman el orar en las esquinas, lo hacen para que los vean y además lo hacen de pie. Y aquí, pues Jesús se está refiriendo al tema de la oración personal, de la oración íntima. Y entonces los discípulos habían crecido con ese modelo. Y el otro modelo era el de los gentiles, que está en el versículo 7. Y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. Y ahí les está presentando esos dos modelos, el de los fariseos y les está presentando el de los publicanos. Y en el versículo 6 les dice, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí el Señor estableció
que la oración debe ser algo de la intimidad, algo de lo secreto, algo de lo oculto. Allí uno cierra la puerta, apaga la luz y empieza en un proceso de entrega y confesión. En la oración debe haber una parte especial donde yo puedo desnudar mi corazón y confesar mis pecados. Resulta que eh, en uno de los momentos más difíciles para Jesús fue cuando lo llevaron al pretorio. Recuerdan ustedes, allá en los evangelios se menciona que después de que lo llevaron a juicio, fue enviado al pretorio. El pretorio, hermanos, era un lugar oculto, era un lugar ilegal, donde llevaban a las personas y las laceraban, las lastimaban, y se cree que allí fue donde más lastimaron a Jesús, en el pretorio. Entraba el préter con 8 a 30 soldados y allí lo azotaron en un cuarto pequeño, oscuro. Allí fue donde le colocaron la corona de espinas. Y alguien dijo que cada uno de nosotros también tenemos nuestro propio pretorio. Y es allí en el pretorio donde más lastimamos a Jesús, refiriéndose a nuestra vida íntima, refiriéndose a, a lo que nosotros en ocasiones hacemos en la oscuridad, donde nadie nos ve. Es esa lucha que escribió el apóstol Pablo cuando dijo: ay de mí, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque yo lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que quisiera hacer, eso es, más lo que no quisiera hacer es lo que termino haciendo. Y entonces a eso se refiere, a esas luchas personales, íntimas que tenemos en nuestra vida, que solo le corresponden al Señor, que no han afectado a nadie, que nadie lo sabe, y usted no necesita exponer su vida ante las demás personas, porque el concepto que ellos tienen de usted cambiarían radicalmente. Y no solo cambian, sino que esa persona también va a cambiar la actitud hacia usted. El único que no cambia al conocer nuestras llagas, al conocer nuestras heridas, se llama Dios. Entonces, solo a Él le corresponde conocer eso. Pero, ¿saben? Cuando yo miro esa parte de las luchas que tenemos en la intimidad, y cuando yo veo que Dios dejó la oración como algo íntimo, como algo de usted cierra la puerta, es porque Dios sabía que allí en la intimidad es donde más nos hacemos daño, pues entonces dejó la oración para que allí, en vez de encerrarnos a hacernos daño, nos encerremos a buscar la presencia de Jesús. Y entonces cada uno de nosotros debemos determinar la gravedad de nuestras faltas, porque cuando nosotros usamos la confesión en la oración podemos determinar, y es el Espíritu Santo el que está ahí, convenciéndonos de pecado y de juicio. Recuerden que es una de las obras del Espíritu Santo, y nosotros llegaremos a establecer cada uno en ese sentido común que Dios nos dio, de mirar a quién debemos confesar, si a Dios, si a una persona que ofendimos, o si debemos confesarlo ante la iglesia porque es público. Y ahorita vamos a mirar qué hacemos cuando se hace una confesión pública. Podemos tener una conciencia limpia cuando confesamos nuestros pecados a Dios. Y como les digo, confesar los pecados a Dios incluso es más sencillo que confesárselo a otra persona. Si después de habernos confesado ante Dios, nuestra sensación de culpa todavía persiste, quizás tengamos que hacernos esta pregunta: ¿perjudiqué o lastimé a alguien de alguna manera, puesto que el Espíritu Santo me está guiando a pedirle perdón? Entonces puede ser que usted me diga: ahora, pastor, yo en estos momentos he confesado todos mis pecados a Dios, y es correcto. Pero puede ser, hermano, puede ser. Y miren, lo que trata este proceso de hacer estos 10 días es que la iglesia sea de alguna manera purificada, que nosotros tengamos nuestro corazón limpio, que podamos seguir avanzando en un propósito especial, porque si hay algo que necesita la iglesia hoy día, es ser purificada con su Espíritu Santo. Miren, nosotros nos hemos preocupado por el mundo, y a veces pensamos que todas las consecuencias que estamos viviendo es porque el mundo se alejó de Dios, es que el mundo está terrible, y nos dedicamos a pensar en el mundo. Quiero decirles algo, hermanos: el problema no es el mundo. El mundo siempre ha estado lejos de Dios. El mundo siempre ha sido el mundo. Pero la Biblia, y lo acabamos de mencionar ahorita en Mateo, dijo que nosotros somos la sal, nosotros somos la luz, y el problema es con la sal y con la luz. Dice que la luz no se puede colocar abajo, sino que debemos colocarla en alto para que alumbre.
Pero a veces estas cosas impiden que nosotros seamos la sal y que seamos la luz. Y yo sé que no es fácil, porque esto ya sacude como las entrañas de nuestro corazón, pero es necesario. Todo este proceso lo vivieron los discípulos. Yo me imagino a Pedro y a Juan pidiéndose perdón porque en algunos momentos se ofendieron. A veces nosotros en la iglesia nos herimos demasiado entre nosotros mismos. No tenemos misericordia y entonces hemos causado sufrimientos y quizás es necesario pedir perdón. Si hemos discutido con otra persona o nos impacientamos o enojamos con ella, el Espíritu Santo nos convence de que le pidamos perdón. Este es un principio de suma importancia para determinar si debiera pedirle perdón a otra persona. Entonces aquí nosotros, cada uno de nosotros debemos mirar si en todo este proceso, sea con mi familia, con un vecino, en la iglesia, si hemos tenido un altercado, una discusión y nosotros mejor lo dejamos así, nos retiramos y guardamos una distancia, esa distancia hay que solucionarla. Y la única manera es buscando un perdón, buscando un acercamiento, buscando la manera de hablar y conversar eso que sucedió. ¿Cuándo es apropiada la confesión pública? Y aquí es importante también que tengamos en cuenta esto que nos presenta el pastor Mark Finley. Solo cuando los pecados que usted cometió son públicos. Como les digo, hay asuntos que no se deben contar de nuestra vida. Si usted ha renegado de su compromiso con Cristo y ha deshonrado públicamente el nombre de Cristo y de su iglesia, a veces es apropiada la confesión pública, aunque por supuesto no es necesario extremadamente eh, desaconsejable entrar en todos los detalles escabrosos del pecado. Entonces usted necesita confesarse, pero no necesita entrar en lujo de detalles. Eso ya le corresponde al Señor. Un testimonio de la gracia de Dios y de nuestra tristeza por defraudarle trae sanidad a nuestro corazón y a la iglesia. Entonces, si yo he defraudado a la iglesia, y a veces por eso, y de hecho, ese es el principio para uno nuevamente renovar su voto bautismal cuando uno ha cometido un pecado público que defraudó públicamente la iglesia. Una de las resoluciones que uno puede tomar para hacer públicamente la confesión también es nuevamente hacer el pacto con Dios a través del bautismo. Jesús todavía es el Salvador perdonador, todavía nos limpia de la culpa y la vergüenza del pecado. Cuando vamos a Él y confesamos honestamente nuestros pecados, nuestro corazón está preparado para recibir la presencia de su Espíritu Santo, para facilitar la morada del Espíritu Santo en su vida. Lea con oración la siguiente serie de preguntas. Y entonces, quiero presentar estas preguntas reflexivas para cada uno de nosotros allí en la intimidad de nuestro corazón, en nuestra casa. ¿Hay algo en mi vida que me impide recibir el derramamiento del Espíritu Santo? Yo quiero que cada uno pueda a esta hora preguntar qué está pasando. Miren, no es fácil, por lo menos nosotros los pastores ya hicimos este proceso. De hecho, nosotros fuimos los primeros que hicimos el aposento alto, nos levantamos 10 días a las 5 de la mañana, así como lo están haciendo ustedes. Hicimos este proceso antes de llevarlo a la iglesia, porque a veces ese es un problema que tenemos en la iglesia, que queremos decirle a la iglesia algo que no hemos hecho. Así que yo les decía a los compañeros, necesitamos nosotros primero experimentar esto. Y recuerdo ese día, la persona que nos dirigió el tema, por lo menos ir a decirle a un pastor, pastor, usted no tiene el Espíritu Santo. Usted es un hombre que no tiene el Espíritu Santo. Eso duele. Eso duele. Decirle a un anciano de iglesia, hermano, usted no tiene el Espíritu Santo. Necesita usted el Espíritu Santo. Y esto es una realidad que estamos viviendo hoy día en la iglesia. Y esta es la iglesia que se supone espera la segunda venida de Jesús. Esta es la iglesia que va a culminar la obra del Señor en esta tierra. Pero ayer, en la semana que pasó, estudiamos en la guía de estudio escuela sabática que para este proceso, para este desafío tan grande, necesitamos el respaldo del Espíritu Santo. Y entonces aquí ya el autor en este día nos toca las fibras de nuestro corazón y tenemos que reflexionar si hay algo escondido en mi vida que yo tengo que entregárselo a Dios esta mañana.
si hay algo en mi pretorio, en mi vida íntima, que nadie lo conoce, que ha estado ahí conmigo, que es lo feo de mi vida, es mi talón de Aquiles. Y saben, esa lucha la presentó el apóstol Pablo y es la lucha de todos. Cada uno tiene su debilidad, su tentación. Puede ser que, por lo menos, un ejemplo quiero colocarles, y no estoy hablando de algo desagradable necesariamente, ¿sí? Pero por lo menos, una tentación frecuente para nosotros como pueblo de Dios es no querer pasar tiempo con Dios. Es que uno levantarse temprano y dedicarle el primer momento a Dios, hacer su culto honesto, clamar de rodillas al Señor, eso no es fácil. Y puede ser que uno se sostenga en la iglesia hoy y siendo muy intermitente en nuestra devoción personal. Eso es una tentación que nos alejaría y nos impide que el Espíritu Santo esté con nosotros si no tenemos una vida estable de oración, de lectura de la Biblia. Eso nos alejaría del Señor automáticamente, ¿sí? Y no es fácil, no es fácil luchar en las mañanas con la cobija, es complicado. Yo esta mañana me levanté un poquito antes de estar aquí con ustedes, y el despertador yo lo había puesto a las 4, pero luché en la cama hasta las 5, hasta las 4:30. A esa hora me levanté, no he terminado de hacer todo mi estudio. Entonces, pero eso es una lucha, pero es una tentación y no es nada terrible no poderse uno levantar. Usted no está descalificado porque se levantó y pasó un día sin hacer el culto. Sin embargo, es un impedimento porque usted no está en contacto con el Señor. Entonces, no necesariamente estamos hablando de cosas terribles en su vida, pero puede ser también que existan cosas terribles. Yo acabo de tener en el distrito Libertad toda una semana de sexualidad. La iglesia me invitó, tuve una vez en algún momento el pastor organizó un asunto de ancianos y me invitó para que les tuviera una charla. Y les tuve la charla, así que los directores de hogar y familia se reunieron y decidieron invitarme toda una semana a trabajar la sexualidad. Y yo lo hicimos por Zoom. Esa es una temática que ustedes no se imaginan cómo el diablo ha distorsionado en el ser humano la vida sexual. Entonces yo presenté toda la parte bíblica, la parte Elena de White, y trabajamos todas las dificultades que se tienen de tipo sexual. Y yo no lo había, digamos, llegado a comprender de esa manera porque me tocó investigar muchísimo el tema. Duré bastantes horas de lectura para salir, pues era toda una semana. Yo había tenido charlas de un día, quizás un seminario. Y en toda la lectura que hay, en todo lo que investigamos, la mujer es la que más sufre abuso. Y entonces nosotros dejábamos una sección para preguntas y ellos me hacían preguntas en el chat personal. Y saben, hermanos, que yo me sorprendía de las preguntas que salían en el chat porque, porque eran parejas adventistas, eran familias adventistas. No estábamos hablando de gente del mundo. Ya es otro asunto la experiencia sexual de parejas del mundo. Pero a mí me dejaban sorprendidos, o sea, alarmado. Y tanto que yo les dije, si quieren, les entregué mi número de celular, les dije, para que no se expongan con nadie, déjenme las preguntas en mi chat. O me las hacían por acá, por esto. Y eran unas cosas que uno dice, solo Dios sabe lo que sucede con una pareja cuando se cierran las puertas del cuarto y entra en la intimidad. Porque, porque como el diablo ha tratado de contaminar nuestra vida, nosotros nos hemos llenado de algunos hábitos que nos destruyen y que los llevamos a la vida quizás de hogar. O sea, hay muchas cosas que nosotros cargamos, arrastramos, que solo Dios sabe. Y saben, por eso yo les digo, tengamos mucho cuidado porque a muchos se les dirá el día que el Señor venga, no te conozco. ¿Y cómo que Dios nos va a decir, no te conozco? Nos va a decir, no te conozco, porque nosotros siempre que nos presentamos a Él de rodillas, nos presentamos con una imagen. Yo los puedo engañar a ustedes y hacer pensar que yo soy un pastor muy espiritual, que yo soy un pastor muy santo. Yo los puedo engañar a ustedes. Y ustedes pueden creer eso y tener esa imagen quizás de mí, el pastor Osa, ¿no? Pero yo a Dios no lo puedo engañar, ¿saben? Yo a Dios no le puedo engañar porque yo no me puedo arrodillar delante de Dios con, un, con una aureola de santidad, ¿no? Yo no me puedo, o sea, yo a Dios, ¿qué le engaño yo a Dios? Pero muchos creen que lo pueden engañar. Entonces,
esto es muy profundo. El tema, para mí el tema de ayer que estudiaron ustedes ya y el de hoy son temas profundos porque tocan con las fibras del corazón y es que es necesario despojar eso porque todo eso ha impedido que la iglesia reciba el Espíritu Santo y mientras no vamos a avanzar. ¿Hay algún pecado acechando en lo profundo de mi ser que todavía no he podido confesar ni abandonar? Se hizo un estudio, por lo menos en México, cuando se hacían los eventos, digamos, los eventos cristianos. Háblese cristianos de lo que usted se imagine. Y el estudio era que en ese fin de semana, cuando se hacían convenciones de tipo cristiana, era el fin de semana donde más consumo de pornografía había en las habitaciones de los hoteles, más demanda de pornografía. Es un asunto que ha contaminado los hogares, la mente de las personas. Y solo Dios sabe los hábitos que podemos esconder. Uno en esta labor de pastor encuentra cosas que ya uno ni se sorprende y las encuentra dentro del pueblo del Señor, sobre todo porque muchas personas han llegado a la iglesia mmm, que han tenido su experiencia en el mundo. Y mientras uno tiene esa experiencia en el mundo, pues el enemigo marca y marca dejando hábitos que perduran ahí por mucho tiempo. Y hay hábitos que son de verdad casi imposibles de dejarlos, que solo Dios puede ayudarnos. Y por eso nosotros no, necesitamos entrar en un proceso espiritual que no solo basta con una oración de 5 minutos, sino necesitamos entrar en ayuno y oración para poder abandonar estas cosas con el poder y la gracia del Señor. Así que, pues cada uno de nosotros podemos reflexionar, meditar, y esto es muy personal, muy íntimo, porque hay cosas que nadie lo sabe. O sea, hay cosas que usted las ha guardado por siempre. Y eso no solo le sucede a usted, también me sucede a mí, porque eso es un asunto de los que luchamos en esta tierra. ¿Hay alguien a quien haya herido u ofendido, a quien debiera pedirle perdón? Piense usted en esta mañana si a lo mejor ha ofendido a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a un hermano de la iglesia, a un familiar. No, no puede usted seguir cargando tampoco con esa culpa, debe pedir perdón. ¿He aceptado plenamente el perdón de Dios o todavía albergo sentimientos de culpa innecesariamente? Dios está dispuesto a quitarnos esa carga. ¿Confío plenamente que Jesús perdona mis pecados? Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se revela con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijaba en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por perdón de los pecados. Por eso dice Elena de White que el día 50 hubo un grito, el día 10, perdón, ya pues completando el día 50, después de la resurrección de Jesús, hubo un grito entre todos los que estaban allí. Eran 120 personas. Aquí hay amor. Y entonces descendió el Espíritu Santo. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría de incomparable, incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron, en esto consiste el amor. Se asieron del don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu recién afilada con el poder y bañado en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día. Comprendieron cuán perfecta claridad del objeto de la misión de Cristo y la naturaleza de su reino. Podían hablar con poder del Salvador y mientras exponían a sus oyentes el plan de la salvación, muchos quedaron convictos y convencidos. Los discípulos se asombraron y se regocijaban en gran manera por la amplitud de la cosecha de almas. No consideraban esta maravillosa mies como el resultado de sus propios esfuerzos. Comprendían que estaban entrando en las labores de otros hombres. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiado a sus siervos escogida la semilla de su palabra, para que fuese sembrada en los corazones humanos. Durante su vida en la tierra había sembrado la semilla de la verdad y había regado con su sangre. Las conversiones que se produjeron el día del Pentecostés fueron el resultado de una siembra de cosecha de la obra de Cristo que revelaba el poder de su enseñanza. Así que, mis apreciados hermanos, que Dios nos ayude
a cada uno de nosotros este día de reflexión. Y todo esto debe suceder en la iglesia para entrar en ese proceso espiritual con el Señor que nos puede restaurar. Así que Dios nos guarde, Dios nos cuide, Dios nos acompañe y que cada uno de nosotros podamos colocarnos a cuentas con Dios. Y recuerden, hermanos, Dios está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos, a quitar nuestra culpa y seguir avanzando en este proceso de preparación para el reino de los cielos. Cristo viene pronto, yo estoy muy seguro de eso, y la iglesia necesita cumplir la misión que Dios ha determinado y ha establecido para este fin del tiempo. Así que Dios les bendiga, hermanos, tengan feliz día, nos vemos acá mañana nuevamente, Dios los guarde. Gracias, pastor. Hermanos, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Buen Dios que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, porque tú nos estás preparando, Señor. Este proceso que estamos llevando a cabo en el distrito de La Castellana, ya lo hemos experimentado en varios distritos. Y yo tengo la seguridad, Señor, la fe que podremos decir un antes y un después en la Asociación del Alto Magdalena. Y que ese antes y ese después esté marcado por el derramamiento de tu Santo Espíritu a todos nosotros, Señor. Porque debemos ser conscientes del tiempo que estamos viviendo. Y Señor, estamos frente a un mundo sin esperanza. Cada vez aquí nosotros en Colombia vivimos la dificultad de esta pandemia. Hay gente que está perdiendo la esperanza, pero nosotros somos la luz y la sal para ayudar a estas personas con esta esperanza que tenemos, que es la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también escuchamos las mismas noticias que ellos escuchan, pero sabemos que esto hace parte del pronto regreso de Jesús y por eso no perdemos la esperanza ni perdemos el control. Así que gracias, Padre bendito, por darnos esa seguridad de que tú vendrás pronto. Pero yo quiero colocar a todos los hermanos que están aquí, Señor, las familias representadas. Tú conoces nuestras luchas, tú sabes lo que hay en nuestro corazón, tú sabes lo que ha hecho el enemigo para manchar nuestra vida. Por favor, hoy colocamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Desnudamos nuestro corazón. No queremos venir a ti con una máscara, Señor. No queremos engañarnos ni engañarte. Queremos ser honestos, queremos ser transparentes. Por eso, Señor, ayúdanos a colocarnos a cuentas con aquellas personas que hemos hecho daño, Padre. Ayúdanos a confesarles nuestros resentimientos, quizás nuestras malas intenciones, nuestros malos comentarios. Quizás hemos sido generadores de dolor, de tristeza en la misma iglesia. Por favor, Dios, perdónanos y ayúdanos a reconsiderar nuestras actitudes. A veces nosotros nos hemos sentado en posiciones personales que hemos generado división en la iglesia. Señor, ayúdanos. Aquí estamos para dejarnos utilizar por tu Espíritu Santo. Somos una familia y que suceda lo que pasó en el aposento alto, que todos llegaron a experimentar tal amor que descendió sobre ellos el Espíritu Santo, que más que un distrito, la Castellana sea una familia en Cristo. Así que acompáñanos, te entregamos nuestra en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.